25 años fueron necesarios para ver a Shanks realizar un ataque con nombre. El Camusari lanzado por el Yonko pelirrojo para fulminar, destruir, humillar, one-shotear, bueno, ustedes me entienden, a Eustace Captain Kidd ha sido histórico. Sin embargo, ha traído consigo bastante debate. Shanks ha destruido la escala de poder, ha dejado mal parado a Yonkos como Big Mom y Kaido. Oda ha sacrificado a Kidd, que representa la nueva era, solo para hacer brillar sin sentido a Shanks. Son algunas de las afirmaciones que se han podido leer entre aquellos que no les ha gustado del todo la forma en la cual este manco pelirrojo ha humillado al otro manco pelirrojo. Y ojo, recalco que el problema que se ha vislumbrado no es que Shanks ganara, sino la forma en la cual lo hizo. Pero más allá de esto, ¿realmente Oda se equivoca con esta humillación para Kidd? ¿Realmente Akagami no Shanks ha destruido la escala de poder de One Piece? Pues te daré mi respuesta a esta pregunta. Quiero aclarar que si bien la sección se llama Oda se equivocó, este es mi análisis y opinión del tema, no una verdad absoluta. Y soy plenamente consciente de que el autor es libre de tomar y ejecutar las decisiones que considere en su obra. Yo simplemente daré mi punto de vista como lector. Aclarado eso, yo soy Monkey D. Snake Man y hoy te traigo Oda se equivocó al hacer que Shanks one-shoteara a Kidd. Para hablar sobre si se rompió o no la escala de poder en One Piece, creo que es lógico primero conversar sobre los elementos que conforman el sistema de poder dentro del cual se ha desarrollado esta con los años, y el cual de hecho siempre ha sido algo polémico, amado por unos, odiado por otros y quienes ni lo ven como el mejor o peor sistema. En un inicio, en One Piece, uno de los elementos más distintivos e iniciales dentro de este es el poder que otorgan las frutas del diablo. De hecho, antes del time skip, recordarás que los usuarios Logia eran vistos como invencibles dada su intangibilidad, lo cual dio pie a que Oda introdujera bastante creatividad dentro del sistema de combate a través de las anulaciones o counters naturales de las frutas. Por ejemplo, en el caso de Crocodile, el agua o cualquier fluido que humedeciera la arena tal como hace Luffy con su sangre, o incluso en él que se vuelve tangible ante la naturaleza de goma de Luffy. Y en este punto ya Oda va asomando de forma sutil y lógica que los usuarios Logia no son invencibles, y a su vez añade este factor creativo o inesperado en las peleas gracias a las habilidades de las Akuma no Mi. Sin embargo, se mantiene la existencia de una pregunta, y en el caso de no tener el elemento que haga counter a la fruta, ¿cómo se combate? Y es en ese momento cuando llega el Haki, una pieza fundamental que da forma al sistema de combate o poder junto con las Akuma no Mi. El Haki ya empieza a asomarse en Skypiea con el nombre de Mantra, y ya para lo que es Shabondi formalmente hace su acto de aparición. Un elemento que resuelve el gran problema de los usuarios Logia e incluso agrega el añadido de, en teoría, brindar más opciones de crecimiento para los usuarios de estos, así como cierta versatilidad en las peleas y que para ser poderoso en el universo de One Piece no es necesario que seas un usuario de fruta del diablo. Y de hecho es el elemento fundamental en el sistema actual, ya que es el que más se ha ido desarrollando y cada vez parece ser el camino definitivo para ser superior gracias a todas las ventajas que otorga ir dominando los diferentes tipos de Haki. Por ejemplo, en Luffy vs Katakuri descubrimos que un Haki de observación muy desarrollado o avanzado permite ver hacia el futuro. En Wano aprendemos que el Haki de armadura puede usarse de forma que genere daño interno al rival, y en Onigashima luego se revelan las grandes aplicaciones del Haki del Conquistador, que le da un elemento más interesante y de peso dado lo único de este Haki, acabando con que parecía servir únicamente para desmayar personas y duelos de mirada sexy. La realidad es que tras Wano se abrió un mundo de posibilidades y empezamos a entender mejor el poder de ciertos personajes como Kaido más allá de su fruta y su raza. Entendiendo y teniendo todo esto en mente, surge una pregunta muy importante. ¿La escala y sistema de poder en One Piece son sólidas? Es decir, ¿es consistente la obra a través de estos elementos para entender claramente quién gana a quién? Tengo que ser muy sincero contigo, a mí me gusta lo impredecible y cómico del sistema de poder y combates en One Piece a través de elementos como las frutas, pero, siendo muy honesto, quizás no es el mejor sistema de poder, o mejor dicho, no está del todo claro en varias oportunidades y sin duda ese debate que entra sobre la mesa tras el capítulo 1079 es entendible. Por ejemplo, ¿cómo es que una Yonko no utiliza su nivel más avanzado de Haki en el combate contra Kid y Law como demostró saber usarlo contra Page One al ajustarle el cuello? ¿Por qué los dos supernovas son capaces de aguantar golpes de esta pero luego Shanks fulmina a uno de ellos de un solo ataque? E incluso uno de los debates que hay actualmente tras lo visto sobre si esto indica que Shanks es más poderoso que Kaido tras lo visto. Lo cierto es que no es descabellado
descabellado afirmar que Shanks rompió la escala de poder en One Piece, agitó mucho el avispero, sin embargo, ¿es esto un error? ¿Oda se equivoca al hacer que esta pelea se desarrollara de esta forma? Bien, voy a ir respondiendo a esta pregunta y argumentando el porqué de ella, así que no creo que Oda se haya equivocado al hacer que Shanks humillara a Kid. De hecho, creo que puede ser el inicio para dar una mejor forma al argumento que ya se asomaba en palabras del propio Kaido por el capítulo 1047. Solo el Haki es capaz de superar todo. Ese fue parte del discurso pronunciado por aquel considerado la criatura más poderosa, junto con las palabras: debes darle like a este video porque te está gustando y quieres apoyarlo. Bueno, eso último no lo dijo Kaido, lo digo yo, pero en serio tu like me ayuda muchísimo, así que de verdad no olvides dejarlo. Pero continuando con las palabras de este Yonko, aun cuando es de la raza Oni, usuario de una Zoan mítica y con una tripulación conformada por poderosos usuarios, nos dice abiertamente que el camino es el Haki, mientras nos pone de ejemplo a Goldie Roger. Y lo aún más curioso es que todo esto ocurre mientras enfrenta al despertar de Luffy, el Gear 5, y ahí es donde quiero ir cuando te comento que para mí Oda le está dando forma a un argumento: establecer de forma definitiva y precisa al Haki como aquello que realmente predomina por encima de cualquier cosa. Por eso durante Dressrosa aparece el Gear 4 de Luffy, una transformación con la cual lleva al límite su fruta, pero principalmente su Haki. En Whole Cake choca contra un poderoso antagonista como es Katakuri, y el elemento que resalta de este es su avanzado Haki de observación que lleva a Luffy a pulir el suyo. En Wano tras el KO, el entrenamiento de Luffy y el camino para derrotar a Kaido se basa en Haki, y es por eso, aun cuando en el final tenemos el choque de dos poderosas Zoan, Oda vuelve a orientar el tema hacia el Haki. Uno de los diálogos de Kaido en el capítulo 1045 es que más allá de lo libre del estilo de combate de Luffy, le sorprende que es capaz de usar Haki de armadura y conquistador en simultáneo. En un momento que tenemos al despertar de Luffy contra un poderoso Yonko con la fruta del Seiryu, e incluso venimos de ver el despertar de Law y de Kid cuando parece fortalecer el mensaje de que si eres usuario de Akuma no Mi, y más si estás poderosa, el autor nos vuelve a lanzar mensajes y detalles como el Haki. Eso es lo verdaderamente importante. En este sistema y escala de poder, lo más importante es quién tiene un poderoso Haki y cómo lo utiliza. Incluso, ¿no te parece curioso que Shanks tiene el mismo ataque de Roger, aquel que logró ser el rey de los piratas y es el ejemplo de Kaido en el 1047 dado que no era usuario? Pero yendo más allá, ¿no te parece curioso que Kid es un usuario de Haki del Conquistador que no ha demostrado ser capaz de utilizar el mismo, al menos voluntariamente? Eustace Kid representa el camino de aquel que depende 100% de su fruta, y curiosamente podríamos decir de Trafalgar Law lo mismo, pero ¿recuerdas el curioso diálogo de este en el capítulo 1063? En la pelea contra los Yonkos aprendí que el Haki puede contrarrestar los poderes de Akuma no Mi. El camino de la fruta opacado por el Haki una vez más. De hecho, irónicamente parte del one shot de Shanks a Eustace Kid ocurre gracias a su propia habilidad, dado que la explosión de su cañón electromagnético termina causándole daño a sí mismo. Por eso considero que todo este momento, el cómo sucedió y el cómo lo está desarrollando Oda, no es un error de él. Sinceramente creo que está orientando el mensaje en torno a la importancia, a lo predominante del Haki por encima de cualquier cosa dentro del sistema de poder en One Piece. En cierto modo, lograr establecer un elemento predominante al momento de definir o evaluar escalas de poder. Esto no elimina totalmente la creatividad o sorpresa en diferentes combates, pero sí estructura y da mejor forma al sistema. Y acá es donde entra Shanks. ¿Rompe la escala? Sí, ciertamente la rompe, pero la rompe porque es muy impactante, es impresionante. Durante años se especulaba y teorizaba sobre su gran poder, pero lo visto en el capítulo 1079 superó por mucho a las expectativas, y estaba acompañado de que jamás habíamos visto tal poder o despliegue de habilidad de un usuario de Haki. Si bien hemos tenido choques espectaculares como Roger contra Shirohige, el propio Kamusari del primero de estos, o el choque de Luffy contra Kaido en el techo de Onigashima, lo que hace impactante esta escena es todo el contexto que la conforma. Ambos personajes van en serio y acaba con un solo ataque. Un simple ataque fue suficiente para finiquitar a uno de los personajes que logró conseguir la caída o derrota, como se desee ver, de Big Mom. Por esa razón, ciertamente rompe la escala para todos nosotros, pero esta afirmación que te doy desde mi punto de vista no implica que sea un error de Oda al haberlo hecho así. Para mí no lo es. Para mí esto es un acierto, dado que a partir de este momento en específico no solo puede crear un punto de inflexión para un personaje como Kid, y que te comenté en mi video con el análisis del capítulo, sino que la figura de Shanks le servirá para representar o darnos una idea de Roger y su dominio en el Haki.
Creo que no es casualidad que usara el mismo ataque. Evidentemente podríamos decir que Shanks emula el estilo de su ex capitán por verlo como modelo a seguir, pero es una forma a través de la cual Oda puede intentar representarnos lo que fue Roger sin la necesidad de tener vivo al personaje o introducir muchos flashbacks, junto a seguir dándole forma dentro de la obra a la importancia que quiere que tenga el Haki como elemento fundamental de cara al final de la historia. Incluso el personaje que en teoría representa al principal villano pirata Marshall D. Teach o Kurohige, si bien usa Haki, su camino lo ha construido en torno a la Hakuma no Mi como poder principal, y tiene la capacidad de anular estas habilidades, lo cual es un contraste muy interesante y que a su vez este poder de anulación no debería ser algo de lo que preocuparse si dominaras fuertemente el Haki. Que de igual forma Kurohige podría derrotar a un usuario de Haki dado que hirió a Shanks hace unos años. Puede ser, pero el contraste de los dos caminos están ahí, y todo esto que te he dicho le he dado forma para responderte a por qué yo considero que Oda no cometió un error con el despliegue de Shanks vs Kid, aun cuando es entendible decir que la escala parece haberse roto y ha caído en debate. Sin embargo, esa es mi opinión al final. ¿Qué piensas tú de este tema? ¿Oda se equivoca? Te leo en los comentarios. Y si quieres saber más sobre lo que vislumbro en este tema del Haki y su importancia en el Luffy vs Kurohige, tienes este video de acá. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.